Ahí. Ya, entonces, yo algo le había comentado en la cápsula anterior sobre los tipos, o sea, sobre los modelos operativos internos, ¿sí? Y que una colaboradora de Volvi, que se llama Mary Ainsworth, comenzó a incorporar un test, un tipo de evaluación que permitía dar una idea respecto a los modelos operativos de los infantes, de los niños y las niñas, ¿sí? Eso se llama la situación del extraño. Respecto a la situación del extraño, yo le subí un video de YouTube al, al aula, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Entonces, a través de este experimento aparecen los primeros tres tipos de apego, que sería el apego seguro, el apego habitativo y el apego ambivalente. Y a esta clasificación original, que de hecho tiene como a lo largo de la literatura distintos nombres para que no se pierdan con eso. Porque, por ejemplo, algunos le ponen apego inseguro, otros le ponen apego ansioso ambivalente, solamente ansioso, pero en general que se hagan la idea de que son esos tres tipos de apego, el seguro, el evitativo y el ambivalente. Más este cuarto grupo, que lo incorporan Main y Salomón, que sería un tipo de apego desorganizado. Justamente que a través de la situación del extraño aparecían niños que su patrón conductual no era tan claro como sería en el seguro, en el evitativo, en el ambivalente, y ya vamos a revisar más o menos de qué se trata. Respecto a los tipos de apego, está el apego seguro, que sería, exploran rápidamente en presencia de su cuidador primario, ¿sí? Recuerden que una de las gracias del apego es que se sienta, es como la base sobre la cual el niño va a explorar, ¿m? Va a explorar el mundo. Entonces, la medida en que el cuidador brinde un tipo de apego que permita decir aquí voy a estar, no voy a desaparecer, ¿verdad? Y si vuelven me va a encontrar más o menos similar, ¿sí? El niño o la niña se va a sentir bastante confiado de ir y explorar afuera. En general, los niños con apego seguro tienden a ponerse ansiosos, ¿sí? Sienten la presencia de alguien extraño y tienden a evitarlo, ¿ah? Como alguien extraño que no está dentro como de su marco del mundo, ¿sí? También los niños con apego seguro tienden a ser perturbados por breves ausencias del cuidador. Como les comentaba, si bien ellos pueden explorar el mundo, pero la idea de explorar el mundo es como sabiendo que si miro atrás va a estar mi cuidador en algún lugar, ¿sí? Entonces, justamente la ausencia del cuidador en un niño o una niña con apego seguro va a levantar una alarma, ¿sí? Saber dónde está. Y cuando aparece el cuidador, van a buscar rápidamente contacto con él o con ella. Con respecto al patrón del apego seguro, los adultos con apego seguro tienden a ser más sensibles a las necesidades de sus niños, ¿sí? Ya sean a las necesidades de explorar o también a las necesidades afectivas o de que requiera, qué sé yo, contención, ¿sí? Como que tienden a ser más sensibles a las necesidades afectivas del otro y en particular de sus hijos. Promueve la expectativa en los infantes de que la desregulación emocional puede ser rápidamente y efectivamente enfrentada. Esto es re interesante porque recuerden que si bien desde la teoría de Bowlby todos nacen con una tendencia al apego, eh, o sea, disculpen, con conductas de apego, que sería como esta tendencia a buscar proximidad en el otro, el tema de la regulación efectiva es algo que se aprende justamente a nivel del cuidador, ¿verdad? Lo que se pone en juego en la relación con el cuidador. Entonces, justamente el patrón seguro lo que va a hacer es que le va a dar la confianza al niño o a la niña que se puede sentir emociones displacenteras, que puede haber desregulaciones emocionales, pero que éstas van a tener lugar y que pueden aplacarse, ¿sí? Que pueden enfrentarse. Más que como, bueno, ya vamos a revisar con lo evitativo, lo ambivalente. Por otro lado, el proceso es intersubjetivo,
Entonces el niño consigue conocer la mente de su cuidador, de acuerdo a cómo el cuidador intenta comprender y contener el estado mental del niño. Esto es muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque justamente es a propósito de esta teoría del apego que posteriormente va a surgir la teoría de la mentalización como un marco conceptual que permita abordar patologías borderline, ¿sí? Trastornos de la personalidad limítrofe, una teoría desarrollada por Bateson, por Fonagy, donde justamente la capacidad de mentalizar se va a poner en juego en el apego. ¿M? Es decir, recuerden que el apego no es solamente como del niño al cuidador, sino también es del cuidador al niño, ¿sí? Y quiera o no, el cuidador va a tener que poder como subjetivar a este niño, ¿sí? Ponerle una mente, poder interpretarlo, poder reconocer que los distintos llantos van a haber distintos llamados, quizás, ¿sí? O distintas peticiones. ¿M? Entonces, esto de la mentalización corre en un primer momento por parte del adulto que va a mentalizar a este niño, a pensarlo, a suponerle un estado mental, ¿sí? Por otro lado, tenemos el apego evitativo, que es uno de los indicadores justamente que están menos ansiosos a la separación. Entonces, el cuidador se va y ellos como, ok, y pueden seguir jugando, ¿sí? Estoy poniendo como ejemplos bien cliché, pero es como algo así para que se hagan la idea de, por así decirlo, estas tipologías de apego. Pues no buscar la proximidad del cuidador después de la separación, es decir, el cuidador llega y es como, súper, está acá, y pueden seguir haciendo su actividad, y pueden no preferir al cuidador más que al extraño, ¿sí? Es decir, pueden manifestar el mismo interés tanto por el cuidador como por una persona extraña que entra a su círculo. Esto está pensado principalmente a propósito del experimento de la situación extraña de la Merida. Respecto al patrón evitativo, se encuentra que hay una conducta de evitación, indiferencia y excesiva autonomía. En este sentido, se habla que el afecto estaría sobreinhibido, en donde habría una falta de expresividad de emociones negativas, ¿sí? Entonces no es que la persona no sienta, al contrario, puede sentir mucho, puede ser una persona muy sensible, por ejemplo, pero el modo que tiene de regular las emociones displacenteras va a ser evitándolas, ¿sí? Y por eso a ratos pueden caer en esto que se llama como una excesiva, o sea, como una tendencia a la indiferencia. Y esto de la autonomía es justamente porque, recuerden, si llega el cuidador y llega el extraño y no muestra mucha preferencia por ambos, ahí es como, hay una suerte de indiferencia instalada ahí, ¿verdad? Las personas que presentan este tipo de apego pueden tender a relacionarse más bien como de forma lejana, ¿sí? Físicamente y también de forma afectiva, como medio distante, ¿sí? Algo como que no se le da mucha importancia. ¿M? Quizás son personas que van a priorizar los procesos de racionalización por sobre lo afectivo. Respecto al estilo de crianza, en el apego evitativo se encuentra, por ejemplo, padres o cuidadores que son más bien indiferentes, que pueden ser castigadores, o bien desviadores de toda expresión de apego, afectos y estrés del infante. Así como los padres entonces tienden a ser un poco, o sea, y recuerden que estamos como en un matiz, ¿verdad? Puede ser de poco a mucho, ¿sí? A mucho que sea en su extremo más castigador, más retaliativo, pero tenderían a evitar las expresiones como de afecto displacentero en el niño, el estrés, ¿sí? Así como, oye, no debería estar estresado, ¿sí? Como, hay que ocuparse, no preocuparse, no sé. También una de las características del estilo de crianza sería la dificultad
en la intimidad afectiva con el infante, posibles tendencias a reaccionar de un modo retrasado a las respuestas de estrés también, ¿sí? Quizá el niño o la niña ya pasó por el periodo más fuerte, más álgido de desregulación emocional, y el cuidador llega como posterior a eso. Entonces, por lo mismo son niños, niñas, que tienden como a hiperregularse, porque está a la base la expectativa de que no va a venir otro a ayudar a regularme, ¿sí? Es como yo tengo que hacerlo solo, por eso está este ideal como de autonomía. Yo me tengo que regular solo, no necesito a nadie, ¿sí? Como entonces sobreinhibo el afecto. Esas serían algunas características del apego evitativo. Por otro lado está el apego ansioso ambivalente, ¿sí? Que son niños, niñas que en esta evaluación que les comentaba de la situación extraña, pueden mostrar una limitada exploración y juego, a no explorar mucho el ambiente, ¿sí? Como a necesitar mucho la figura de apego quizás para hacerlo. Tienden a ser altamente perturbados por la separación, entonces cuando sale el cuidador se angustian, lloran, ¿sí? Es como que les cuesta mucho como lidiar, ¿sí? Como con la desregulación emocional. Tienen dificultades en reponerse después, entonces llega el cuidador y les cuesta como volver a calmarse, como comprender que el cuidador ya llegó, ¿sí? Como que siguen agitados, siguen en tensión, pueden continuar llorando. Es como que le costase reponerse de la salida, de la separación. En ese sentido es como, ojo, yo no quiero que lo confundan con que esto es que hay un apego ambivalente sinónimo a que sea un trastorno por ansiedad de separación, ¿sí? De hecho, volví a hablar de la ansiedad de separación, pero no necesariamente en términos de trastorno. Pero efectivamente, si nos salimos como de los criterios psicopatológicos previamente tal, si encontramos que en el apego ambivalente la ansiedad de separación no es el trastorno, pero la ansiedad de que el otro se vaya, ¿verdad? Es como, puede ser muy perturbadora para el niño, para la niña, y que después le cueste mucho recuperarse de eso. Por último, la presencia del cuidador o los intentos por calmarlos no funcionan. Entonces, el infante no logra como calmarse, obtener alivio de la proximidad del cuidador. Entonces, en ese sentido, si la conducta de apego tiene el objetivo de buscar la proximidad, ¿verdad? Aquí se alcanza, pero no logra su función reguladora. Entonces el niño sigue muy angustiado, sí puede permanecer muy angustiado un buen tiempo. Se pueden apreciar conductas de aferramiento, de resistencia y de irritabilidad, lo cual va a tener su correlato con poca exploración y curiosidad. Es como que la ansiedad de separación se come la posibilidad de exploración, ¿sí? No es que el niño esté inhibido a explorar, ojo, como que no es una inhibición generalizada, pero esta exploración es como, esta capacidad de explorar disminuye porque justamente está como esta ansiedad de que chuta, es que si me alejo mucho o el cuidador se va, ¿sí? Por otro lado, a diferencia del patrón evitativo, el patrón ambivalente va a haber un afecto muy desinhibido, ¿sí? Con muchos estados de ansiedad, de irritabilidad. Pueden exagerarse los afectos negativos. Ojo, exagerarse en el sentido de que no sean reales, porque al contrario, es como que se viven con mucha intensidad estos afectos displacenteros. Y el modo de expresión de los mismos también se vive como de forma bien potente. Y en algún punto se viven así porque la búsqueda es poder llamar a alguien que ayuda a la regulación, ¿sí? No, como que se llama exageración, pero es como justamente el sentido de ello es como es como mostrar la realidad de lo incómodo que es este estado. Como en ese sentido creo que es importante pensar o repensar la palabra exageración, ¿sí? Cuando una persona exagera no es como que esté inventando, es como que está buscando de alguna otra forma
transmitir el malestar que está sintiendo, que está siendo muy difícil de sostenerlo. Y también puede haber mucha dificultad para la autorregulación, ¿sí? Entonces, sí, por el lado levitativo había, yo no sé si llamarlo previamente autorregulación, porque es justamente una sobreinhibición del afecto, ¿verdad? Que podría desde afuera interpretarse como, se autorregula, pero en verdad es como, ¿cómo va a haber regulación si es que no hay como espacio para el afecto? ¿Sí? Aquí lo que pasa es que el afecto se toma mucho espacio psíquico y se hace muy difícil poder como bajarlo, volver a la línea base, ¿sí? Y de hecho, en ese sentido, las personas con tipos de apego ansioso ambivalente tenderían como a buscar al otro para calmarse. Y es interesante porque no es como, este tipo de personas, la verdad es que hay algo de la regulación afectiva que habíamos conversado en un principio, que se logra a través del encuentro con el otro, ¿sí? Uno no nace con la capacidad de regulación, uno la logra a propósito del encuentro con el otro, ¿sí? Pero aquí pasa que es como la única vía posible, porque justamente no se ha construido esa vía. Por eso está esto como de usan al otro para calmarse, no en términos instrumentales, sino es como la búsqueda por instalar esta vía de, oye, yo a través del otro me regulo. Pueden, pueden, ¿sí? No es como una generalidad, pero pueden mantener relaciones más coercitivas, ¿m? Más demandantes y con tendencia a la externalización, a externalizar. ¿Eso a qué se refiere? Eh, bueno, coercitivo usted ya conoce más o menos qué es lo coercitivo, ¿verdad? Es como buscar formas para que el otro esté conmigo, ¿sí? Demandantes como esto de pedirle de todo al otro, como olvidando un poco que el otro también tiene sus límites, ¿sí? Y externalizadas tiene que ver como con que los problemas de la relación van a estar puestos más en el otro que yo poder como acusar recibo de qué implicancia tengo yo en esto. Respecto a los estilos de crianza, eh, se puede apreciar en el apego ansioso ambivalente que hay diversas conductas parentales que involucran la inconsistencia en la crianza. ¿Mm? Por ello se habla como de un patrón inconsistente. Entonces pueden ser padres que oscilan entre la intrusividad y el sobreinvolucramiento, por un lado, y por otro, en la indiferencia y la frialdad. Por eso se llama patrón inconsistente. Entonces aquí hay algo que es reinteresante. Eh, porque por un lado, los cuidadores se pueden mostrar muy, muy interesados en ciertos aspectos del niño o la niña, y por otros no tomarle suficiente atención. Entonces ahí como que se desencaja psíquicamente el niño. Es como, a ver, como, sí, y bueno, esto oscila, oscila. Porque si no, si fuese solamente indiferencia y frialdad, tendríamos quizá un patrón más evitativo. Aquí lo interesante es que se incluye la contraparte, que es este sobreinvolucramiento, y que puede tener distintas manifestaciones conductuales sobre involucramiento. Como decirle exactamente al niño qué hacer, por ejemplo, no sé, pues de no dejarlo elegir, ¿sí? Desde, oye, pero ¿qué te pasó? Le pregunta a la profe, le pregunta a los amigos, qué sé yo, ¿sí? Puede tener como distintas manifestaciones. Pueden ser cuidadores o padres con un patrón inconsistente entre lo verbal y la acción. Entonces puede pasar, por ejemplo, que digan lo que hablamos hace unas clases atrás, como no estoy enojado, ¿sí? Pero estoy claramente muy molesta. Entonces lo verbal, yo digo que no estoy molesta, pero mi emoción y la modo en que se expresa es claramente molestia. ¿Sí? Entonces eso también va un poquito como en desmedro de la capacidad de leer realmente qué es lo que le está pasando al otro, porque el otro me dice, no, no estoy molesto, pero yo estoy viendo que está molesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Confío en mí, en lo que yo estoy viendo, o confío en lo que me dice?
También puede haber como patrones de alta inconsistencia entre lo privado y lo social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en lo privado, no sé, pues que tenga tal tipo de comportamiento los padres y en lo social o en lo público como otro tipo de comportamiento. ¿Mm? Por último, tenemos este cuarto grupo de niños, que serían los de tipo organizado, que exhiben conductas aparentemente no dirigidas hacia un fin, que da la impresión de que, por ende, que da la impresión de que está como desorganizado, desorientado, ¿sí? Manifiestan en ocasiones inmovilización, inhibición, ¿verdad? En otro golpeteo con las manos, en otro puede golpetear con la cabeza, en otros momentos deseo de escapar, ¿sí? Entonces, esto como tan poco aunable en un tipo de patrón se llama patrón desorganizado. Eh, y ojo, aquí es re interesante porque estudios han mostrado que los niños o los adultos que presentan este tipo de apego desorganizado justamente comparten una característica en común, que es como historias de desatención, de negligencia, no necesariamente abuso sexual, pero puede estar el abuso sexual o puede estar el abuso físico, sí, pero como experiencias muy crudas en la infancia. ¿M? Puede que manifiesten como este tipo de patrón de apego. Para finalizar, comentarles que no solamente se puede evaluar el apego del niño cuando es niño, sino también que se puede evaluar cuando es adulto. Es por eso que Mary May, que fue justamente junto a Salomón, que proponen este cuarto subgrupo de apego, plantea una entrevista que se llama Adult Attachment Interview, que es una entrevista que orientada a evaluar patrones de apego en adultos a través de sus estados mentales con respecto a las relaciones tempranas con sus padres. Esta consiste en una entrevista que es bastante larga, pero que está orientada a evaluar los recuerdos que un adulto tiene de sus relaciones con sus figuras de apego en la infancia. Entonces, como para que no se queden con la idea de que uno, la evaluación del apego no lo hace solamente cuando se es chiquito, el apego va a tener cierta repercusión, ¿sí? En el modo en que yo me vinculo con otros en la vida adulta. La próxima clase o en la próxima cápsula les voy a hablar un poquito sobre esta discusión respecto a que si hay solamente un tipo de apego, ¿sí? Porque yo les mostré como 4 tipos de apego, pero lo que encontramos en la realidad es que justamente hay distintas figuras de apego, que puede haber como una mixtura, ¿verdad? Que puede haber quizás cierto predominio de un tipo de apego evitativo, pero que eso no es excluyente, ¿sí? Es como, hay una mixtura en esto, no es como tan categórico propiamente tal. Entonces eso lo vamos a hablar la próxima semana. Recuerden que con respecto a la evaluación tenemos que reagendar la fecha, ¿sí? Para que no estén preocupados por ese lado. Pero invitarlos a seguir trabajando y que pueden conectarse a las 2:30, 2:15, para hacerme las consultas correspondientes.